Bien, en el siguiente problema me piden calcular el valor de x teniendo el siguiente gráfico y además me dan por dato que el segmento AB es igual al segmento DC. Bien, vamos a aprovechar este dato y vamos a decir por aquí, por ejemplo, que AB mida A. Entonces, como DC es igual, también debe medir DC A, entonces, ¿ya? Bien, ahora observa detenidamente el triángulo ABC, todo el triángulo grande, y en realidad te vas a dar cuenta que dicho triángulo es un triángulo isósceles en realidad, ¿ya? Si no lo puedes visualizar bien, entonces vamos a estudiar ese triángulo aquí arriba, lo vamos a colocar, ¿ya? Este ángulo mide 2x, como indica aquí abajo, y este ángulo mide 90 menos x, como se indica acá, ¿ya? Completando ángulos, si yo quisiera encontrar este ángulo que se encuentra en el vértice B, ¿cuánto debe medir este ángulo para que los tres ángulos por propiedad sumen 180? Pues este ángulo de aquí debe medir 90 menos x, ¿no? Si tú compruebas, los tres ángulos deben sumar 180, pues, ¿no? Y sí, suman 180, ¿ya? Y como te das cuenta, como te dije, este triángulo ABC es un triángulo isósceles donde los ángulos congruentes se encuentran tanto en el vértice A como en el vértice B y miden cada uno de ellos 90 menos x, ¿ya? Además, si es isósceles, recuerda, el lado AC en este caso debe ser igual al lado BC, ¿ya? Si yo observo el triángulo ABC aquí abajo, pues en realidad no conozco todo el lado AC, ¿ya? Entonces, para eso vamos a decir, por ejemplo, que AD mida, digamos, B, ¿ya? Entonces, ahora sí conocería cuánto mide todo AC. ¿Cuánto mide? Mide B más A o A más B, ¿ya? Entonces, vamos a decir que, según aquí abajo, este lado AC mide A más B, ¿ya? Como es isósceles, BC es igual a C, entonces BC también debe medir A más B. Pero este A más B, por el momento lo voy a dejar aquí, todavía no lo voy a colocar en el problema original, ¿ya? Pero ya sabes que BC mide A más B, y sí, lo vas a utilizar más adelante, ¿ya? Bien, ahora concéntrate en el triángulo DBC, ¿ya? Concéntrate en el triángulo DBC. ¿Qué pasa en dicho triángulo? Tengo que un ángulo es el doble del otro, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo que un ángulo es el doble del otro? ¿Qué se sugiere hacer? Se sugiere aplicar el criterio de la Ceviana, que puede ser el criterio de la Ceviana interior o exterior, ¿ya? Ese criterio nosotros ya lo hemos visto en un video anterior, ¿ya? De todas maneras lo voy a dejar por aquí si lo quieres volver a repasar, ¿ya? Y lo puedas ver de forma más detallada, ¿ya? Entonces, ¿qué dice dicho criterio? Bueno, dice que desde el vértice D voy a trazar una ceviana interior tal que corte a todo BC en algún punto. Entonces, trazo una ceviana interior, vamos a decir que corte a BC en un punto E, ¿ya? Entonces, claro, en realidad esta ceviana yo estoy trazando con la finalidad de que sea igual a este segmento A, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a decir que esta ceviana mide A, ¿ya? Igual que aquí, ¿ya? Entonces, el objetivo, recuerda, es formar triángulos isósceles. Entonces, aquí estoy formando un triángulo isósceles, el triángulo EDC, ¿ya? Es un triángulo isósceles y aquí mide 2x. Este ángulo de aquí también debe medir 2x, ¿ya? Ahora, por un momento, concéntrate en el triángulo BED, ¿ya? Concéntrate en el triángulo BED, ¿ya? Voy a aplicar ahí la propiedad del ángulo externo, ¿ya? ¿Cuánto debe medir este ángulo interno que se encuentra en D para que sumado con este X me dé este ángulo externo que mide aquí 2X? Pues este ángulo debe medir entonces X, ¿ya? Otra vez se forma un triángulo isósceles, el triángulo BED, ¿ya? Entonces, si ED mide A, BE también debe medir A, ¿ya? Entonces, con esto estaría terminando yo el criterio de la ceviana interior. Hasta aquí llegaría, ¿ya? Bueno, si de repente en algún punto del procedimiento te has perdido, repito, puedes volver a repasarlo. También lo voy a dejar en la descripción del video, el criterio de la ceviana interior, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a aprovechar este dato que teníamos por acá, ¿ya? Nos había salido que BC valía A más B, ¿ya? Entonces, si una parte de BC mide A, la otra parte que es ED, EC, ¿cuánto debe medir? Debe medir B, pues, ¿no? Para que todo BC mida A más B, ¿no? Como se indica aquí, ¿ya? Bien, ahora lo que yo voy a hacer es aprovechar la congruencia. Voy a aprovechar que este segmento que es S por aquí mide B y justamente por aquí también se encuentra B. Entonces, por aquí yo voy a construir un triángulo congruente a este triángulo que voy a sombrear, ya, el triángulo EDC, ¿ya? Entonces voy a construir un triángulo congruente a él, más o menos es así, ¿ya? Sería así, ya vamos a decir que este vértice de aquí, por ejemplo, sea F, ¿ya?
Para que se pueda visualizar mejor, vamos a sombrear este triángulo, ¿ya? Entonces vamos a decir que este triángulo de color verde que he trazado va a ser congruente a este triángulo de color rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si dos triángulos son congruentes? Todos sus elementos también son congruentes, sus lados y sus ángulos, ¿ya? Entonces, como este triángulo tiene un lado B, este lado también mide B, los otros dos lados miden A cada uno, entonces aquí también los otros dos lados deben medir A. Entonces, FA debe medir A y FD también debe medir A. Es más, ¿no? Como sus ángulos aquí miden 2x y 2x, entonces aquí también debe medir 2x y 2x. Vamos a colocar este 90 menos x un ratito por aquí abajo para que no nos moleste. Entonces este ángulo, como te había dicho, mide 2x y este ángulo de aquí también debe medir 2x. Listo. Ya, entonces con esto ya estaría aprovechando la congruencia, ¿ya? Bien, ahora vamos a calcular este ángulo que se encuentra por aquí, ¿ya? Como tú observas, este ángulo de color amarillo que es sombreado, ¿ya? Es un ángulo externo para el triángulo EDC, ¿ya? Para el triángulo de color rojo, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo este ángulo? Pues lo único que tengo que hacer es sumar estos dos ángulos internos, 2x más 2x. Si yo sumo ellos dos, me da 4x. Por lo tanto, este ángulo de color amarillo en su totalidad debe medir ¿cuánto? 4x. Pero ya tengo x por aquí, tengo 2x por aquí. Por lo tanto, este angulito que se encuentra por aquí debe medir x para que todo mida 4x. Bien, ahora, ¿a qué conclusión estoy llegando? Mira, si tú observas, por aquí yo tengo x y por aquí también yo tengo x, ¿ya? Entonces, lo que estoy afirmando hasta el momento sería, por aquí, lo voy a colocar, sería que el segmento BE es paralelo al segmento FD, ¿ya? Justamente por la propiedad de que de ángulos alternos e internos, ¿ya? ¿Recuerdas tu propiedad del z? Si aquí yo tengo x y aquí yo tengo x, entonces BE debe ser paralelo a FD, ¿ya? Pero además, observo el gráfico que el segmento BE y FD son iguales, ¿no? Ya que BE mide A y FD también mide A, ¿ya? Entonces, en realidad lo que se va a hacer aquí es formar un cuadrilátero bien conocido, ¿ya? Lo vamos a colocar, digamos, aquí a modo de propiedad, pero en realidad es fácil de demostrar únicamente utilizando la congruencia. Entonces, si yo uno el punto B con el punto F y el punto E con el punto D, lo que se va a formar aquí es un paralelogramo, ¿ya? Entonces, si se forma un paralelogramo, voy a llegar a la conclusión de que BF es igual a ED, ¿ya? Entonces, bueno, ED ya lo tengo por aquí, únicamente tendría que unir B con F, ¿ya? Y como se forma un paralelogramo, observas aquí el paralelogramo FBED, ¿ya? FBED es un paralelogramo, entonces BF debe ser igual a ED. Si ED mide A, BF también debe medir A, ¿ya? Eh, Aquí puedes observar mejor el paralelogramo justamente que te estaba diciendo, este paralelogramo que estoy sombreando aquí, ¿ya? Bien, entonces con eso pues ya podemos resolver el problema, ¿ya? Porque ahora concéntrate en este triángulo que estoy sombreando, ya el triángulo ABF, que estoy llegando aquí, ¿a qué conclusión? Bueno, estoy observando que sus tres lados son iguales, pues, ¿no? A y A, ¿ya? Entonces se estaría formando por aquí un triángulo equilátero, donde sus tres ángulos también miden cada uno 60, entonces vamos a decir que este ángulo de aquí mide 60. Entonces, este ángulo de aquí que mide 60 más este ángulo de aquí que mide 2x debe ser en su totalidad, ¿cuánto? Este ángulo que se encuentra en A, ¿ya? Entonces vamos a decir por aquí, ¿ya? Vamos a concentrarnos en el ángulo que se encuentra en A para todo el triángulo ABC, ¿ya? Para todo el triángulo ABC únicamente concéntrate en el ángulo que se encuentra en A. Entonces, 60 más 2x, 60 más 2x debe ser igual a este ángulo de aquí, que es A, que lo he sombreado aquí de color amarillo para que se pueda diferenciar, que mide ¿cuánto? 90 menos x, ¿ya? Resuelvo esta pequeña ecuación y nos ha salido que el valor de x es igual a 10, ¿ya? Bien, entonces es un problema que nos pareció realmente interesante, ¿ya? Nos enviaron a nuestra página. De igual forma, si tú de repente tienes alguna duda, alguna consulta o de repente has encontrado algún método de repente más rápido para resolver este problema, igual nos puedes dejar en los comentarios y dejarnos alguna sugerencia, ¿ya? También de repente si ahí deseas alguna asesoría, alguna consulta o alguna clase de algún tema o algún curso específico de matemáticas, también nos puedes escribir a nuestro WhatsApp
o directamente también a nuestra página, ¿ya? Bien, conmigo sería todo. Nos estaríamos viendo entonces hasta la próxima. Gracias.